Bienvenidos Medianers a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que Ana de la Hoz, hola, y Chloe Puello, servidora, navegamos en nuestro halcón milenario por las crisis de la adultez. Hoy tenemos un episodio muy especial y muy espacial, porque por primera vez tenemos invitado. Y como estamos innovando, qué mejor tema que hablar del futuro y del cosmos. Así que os hemos traído un pedazo de científico que, además de ser muy majo, es medianer. Bueno, y ya acaba de dejar de ser medianer, pero y sabe un montón de cosas. Hoy nos acompaña Juan Ángel Vaquerizo. Es astrofísico, divulgador y enseña cosas de radioastronomía, astrobiología y todas esas cosas muy científicas. Es el coordinador de un proyecto educativo partner NASA-INTA. O sea, todo ya. Y además ha sido el comisario de las exposiciones Marte, la conquista de un sueño y Tras la Luna, explorando los límites del espacio, a la cual tuve el placer de asistir con mis hijos y otros niños que se portaron horriblemente mal. De esas visitas a museos, si habéis escuchado el episodio 15, que te quieres cortar las venas. En fin, pero la exposición maravillosa. Es autor del libro Marte y el enigma de la vida, que os recomendamos si os apetece leer un poquito de lectura científica. Y por si esto fuera poco, cada vez que un meteorito va a estamparse contra la Tierra, lo llaman de las noticias para preguntarle su opinión. ¿Qué tal, Juan Ángel? Hola, Bienvenido. buenas tardes. Encantado de estar con vosotras. En el episodio 13, en la primera parte sobre el tiempo, empezábamos el episodio haciéndonos una pregunta, que era: imagínate que sabemos que la Tierra va a explotar en 10 años porque viene un meteorito que se va a cargar la Tierra. Y puedes elegir entre o subirte a una nave e irte a Marte y no volver nunca más, o vivir 10 años en la Tierra normalmente como hasta ahora, pero sabes que en 10 años vas a desaparecer. ¿Tú qué harías? Esa pregunta es una pregunta con mucha trampa. Pues como en el episodio, cuando lo escuché, evidentemente, y os escuché las opiniones vuestras, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decíais, ¿no? Cuando piensas en el futuro porque tienes, por ejemplo, hijos o tienes personas que van a seguir después de que tú no estés, pues tu modo de pensar es diferente. Entonces, si yo me pongo en la tesitura de tener, no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, tengo gente que que va a seguir cuando yo no esté aquí, pues yo pensaría en intentar llevármelos a un lugar donde no les pase nada. Es decir, que ese viaje, aunque sea peligroso a Marte, yo lo elegiría. Si tengo que pensar egoístamente en mí, evidentemente yo me quedaba aquí y vivía esos 10 años en plan bien vividos. O sea que un especialista en Marte piensa que la vida en Marte no mola tanto. Es que Marte no es un planeta. Cuando pensamos en la vida en Marte, a nivel científico, lo que pensamos es si existe la vida en Marte, no cómo sería de molón vivir en Marte. Eso es diferente. El que exista vida en Marte para nosotros es maravilloso desde el punto de vista científico, porque significaría que la vida no está solamente en la Tierra, sino que hay otros lugares del universo donde la vida puede existir. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay vida extraterrestre o no? Utilizando las palabras de alguna película por ahí, Contact, y de algún científico que lo ha dicho antes que yo, con un universo tan grande como el que tenemos, que solamente haya vida en un único planeta con los miles de millones de planetas que hay, yo creo que es muchísimo espacio desaprovechado. Entonces, las probabilidades de que exista vida no son nulas, y que exista vida fuera de la Tierra sería lo normal. ¿Pero vida de qué tipo? Claro, vida inteligente, vida unicelular. Bueno, inteligente entre comillas, ¿vale? Sí, Lo inteligente vamos es a ponerlo entre comillas. Pues que exista vida fuera de la Tierra, a nivel científico lo que se plantea es que existan las condiciones para que la vida pueda aparecer, a nivel físico, químico, geológico, digamos, ¿no? Es decir, que los entornos más allá de la Tierra sean capaces de albergar vida. Cuando planteamos que eso pueda existir y planteamos qué vida puede aflorar ahí, pues lo que pensamos es, en términos generales, una vida simple. En este planeta el problema es la situación que tenemos en un planeta como la Tierra, es que hace 4.000 millones de años existe la vida aquí. Con lo cual, durante esos miles de millones de años, la vida ha evolucionado a un nivel infinitamente mayor de lo que fue el comienzo. Entonces, cuando planteamos la búsqueda de vida fuera de la Tierra, lo planteamos en términos de vida que está surgiendo o que está originándose o que está en los primeros estados, ¿no? No una vida evolucionadísima como la nuestra que ha llegado, pues en algunos casos, no en todos, a la inteligencia, ¿no?
Ponnos de actualidad. ¿Qué pasa con los ovnis americanos esos? ¿Son chinos, son americanos o qué es lo que son? Bueno, ¿Ha habido algún extraterrestre que nos haya visitado? ha habido mucho lío con las noticias porque, a ver, hay mucha gente que mira el cielo y hay gente que ve cosas. Y luego cada uno tiene su situación de nivel de ignorancia. Imaginario, ¿no? El imaginario Eso propio es, y la ignorancia esto propia. es. Entonces, cuando tú ves un objeto, claro, está tan bien definido que es que además da vergüenza tener que explicarlo. Un objeto volador no identificado es eso, es una cosa que tú ves en el cielo y que no sabes lo que es. A veces puede ser un jilguero, quiero decir, pues si no sabes lo que es un jilguero, pues para ti eso puede ser un ovni, ¿no? Entonces, la situación de las personas que ven cosas en el cielo y lo comentan, pues claro, se convierte al final en una bola de nieve. Lo que ha pasado ahora ha sido que se han visto unos globos a muy elevada altitud que en principio no tenían por qué estar ahí. Pero sabéis, porque os habrá pasado alguna vez, ¿no? Pues que estás en una feria con un globo, se te escapa el globo se va para el cielo, pues imaginad que ese globo lo ve alguien. Pues evidentemente no sabe lo que puede ser. Entonces, en Estados Unidos, que son bastante dados... Conspiranoicos. Esto es, hay mucho de eso ahí en lo profundo. Pues claro, vieron estos globos tan grandes y se pensaron que aquí pasaba algo. Entonces lo que se hizo fue, pues algunos aviones sobrevolaron, se hicieron observaciones desde tierra y lo que vieron que eran grandes globos que tenían como aparatos, ¿no? Suspendidos. Y entonces pues lo normal es pensar que son globos científicos que están observando la Tierra o que están midiendo cosas. La desgracia fue que eran chinos. Entonces, claro, pues ahí pues otra vez el imaginario, pues globos chinos en Estados Unidos, guerra, espionaje, y aquí esto es la hecatombe, ¿no? Pero de luego ovnis, pues de luego de esos que pensamos con gente dentro rara y mala, me da que no. Ana me comentaba cuando estábamos preparando un poco este episodio que le habías hablado de un cometa verde y que estabas indignado porque no sabíamos lo que era un cometa verde. Ah, el cometa verde. Cuéntanos, ¿qué es el cometa verde? Bueno, a ver, primero, es verdad que más que indignarme, lo que es me sorprende. Hace poco pues hemos tenido la suerte de poder ver un cometa. Que es algo que últimamente se está haciendo cada vez más común porque tenemos capacidades de poder observar el cielo mucho mejores que en el pasado. Entonces, ver un cometa en el cielo a día de hoy es algo común, si se puede, si lo tenemos en el cielo, porque con unos prismáticos lo puedes ver. Entonces, este en particular era muy llamativo por el color verde, pero claro, ese color verde se veía cuando la observación se hacía con un telescopio. Lo normal es que si no, pues vieras simplemente el punto luminoso y la cola. Lo que llama la atención, como siempre en los cometas, es la cola, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sale en las noticias y la gente se sorprende mucho, pero es normal porque los tenemos a la orden del día. Y bueno, pues que fuera verde se debía simplemente al gas. El gas que está saliendo de un cometa es una bola de hielo y de roca que se va acercando al Sol. Conforme se acerca al Sol, la radiación hace que aumente su temperatura. Entonces los hielos se transforman en gas por la radiación, se calienta y subliman en gas. Entonces ese gas forma una especie de esfera luminosa alrededor del núcleo y también ese gas por el viento solar forma la cola. Entonces ¿Pero el cometa de dónde viene? El cometa viene de la nube de Oort, que es una zona del sistema solar que está fuera... No me veis, pero estoy ojiplática ahora mismo. Ha puesto Ana los ojos tan grandes como la propia nube de Oort. No, pero en general, ¿un cometa de dónde viene? ¿De esas zonas? ¿Siempre viene de la misma zona? Generalmente sí, eso es. El sistema solar es un conjunto de objetos. El jefe supremo es la estrella, que es el Sol, y el Sol es el que manda. Y allí todo el mundo baila al son del Sol. Entonces tenemos el Sol, tenemos los planetas, y luego tenemos entre Marte y Júpiter, sabemos que no se llegó a formar un planeta y ha quedado un cinturón de escombros, ¿no? Que es una zona que se llama el cinturón de asteroides. Más allá de la órbita de Neptuno, que es el último planeta, tenemos un montón de cuerpos. Entonces esos cuerpos forman una especie de cinturón también grande, difuso, que se llama cinturón de Kuiper. Y más allá de ese cinturón de Kuiper tenemos una esfera, es decir, una gran bola alrededor del Sol, que tiene un montón de objetos pequeñitos, ¿no? De entre metros y algún kilómetro, que son estas bolas de hielo y de roca. Entonces esas bolas de hielo y de roca, cuando de vez en cuando su movimiento se desestabiliza, van hacia el Sol. Esos son los cometas. Entonces, el origen de los cometas es esa nube de Oort que está tan lejos. Y los cometas lo que hacen es viajar de vez en cuando, pues pasan cerca del Sol, luego vuelven otra vez a la nube de Oort y luego vuelven otra vez porque son periódicos. O sea, nos hemos También, quedado sin palabras. También tú, Chloe, estás ojiplática. Sí. Antes nos decías que va a haber un cometa que va a pasar cerca de la Tierra.
¿Tú te has visto Armageddon? Sí, Me imagino. la he visto. Esto es imposible, ¿no? Es imposible. Vale. Pero el planteamiento de la película está muy bien, porque que pueda haber un asteroide potencialmente peligroso es cierto. Ujú. De hecho, se están observando, hay una cantidad no despreciable de objetos que pueden en el futuro llegar a tener una trayectoria de colisión con la Tierra. Es muy difícil, pero no es la probabilidad cero. Entonces, eso se está estudiando a día de hoy, ¿no? Tenemos en torno a unos 120, 130 objetos que podrían ser potencialmente peligrosos. Entonces, la película está muy bien planteada. Oye, uno de estos objetos realmente viene para la Tierra. La cosa es cómo solventamos el problema. Entonces, el intento de desviar el asteroide de la órbita es correcto. Es decir, se puede hacer, pero no como lo hacen en la peli. El intento de desviar un asteroide ya se ha hecho. Ya lo ha hecho la Agencia Espacial Europea mandando una misión a un asteroide doble y ha hecho impactar un objeto contra el pequeñito, el que estaba dando vueltas alrededor del grande, y ha conseguido desviarlo. Es decir, que realmente tenemos la capacidad tecnológica de enviar misiones a asteroides potencialmente peligrosos e impactando contra ellos, desviarles de la órbita lo suficiente para que luego terminen por no pasar y colisionar con la Tierra. O sea, que se les puede echar, digamos, una nave espacial contra el asteroide, pero una bomba nuclear... Es que no. Que además es que perforar en un asteroide que es, o sea, un asteroide, para que os deis cuenta, lo más parecido a lo que es la materia que forma un asteroide sería como una piscina de bolas. Es decir, imaginad una piscina de bolas, que las bolas no solamente tienen diferentes composiciones, sino diferentes tamaños y están apelmazadas, pero ya está. No tienen un núcleo, una corteza, no, es simplemente una amalgama de materia así, tampoco. Entonces, ahí no puedes perforar, no tienes la capacidad de, con, no sé, bueno, por muy americano y guay que seas perforando y que seas el mejor del mundo, no tiene sentido. No, pero no habría posibilidad de precisamente esas bolas que cada una se fuese, cada bolita se fuese para un lado. Se podría si el impulso que le das es suficientemente fuerte. Pero eso no se consigue con una explosión, sino simplemente con una colisión. Entonces lo que se ha buscado ha sido una colisión de un objeto. De hecho, la misión se llamaba DART, es decir, dardo, ¿no? Es decir, ha impactado. ¿Y eso en qué año ha sido? El año pasado. Vale. Estamos aquí. Vale. ¿Y el cometa del año que viene, ese cómo es? Pues he leído, hace poco, he leído que se ha descubierto un cometa que parece ser que el año que viene no es que se acerca a la Tierra, lo que se acerca, como ya os he dicho, al Sol. Lo que pasa es que, claro, ya que se acerca al Sol, pues pasa cerca de la Tierra. Entonces, cuando se acerca hacia el Sol, se le ve la cola, aparece la coma y entonces es como mucho más vistoso. Bueno, pues se han hecho las medidas de esa órbita de ese cometa y parece ser que el año que viene va a ser visible con bastante, vamos a decir, facilidad, va a ser muy brillante, con lo cual se podrá ver con bastante facilidad. Así que tenéis deberes para el año que viene y tenéis que estar preparados para este cometa, sí que sí, este no se nos escapa. Muy bien. En los episodios últimamente siempre decimos que al cosmos no le importas, ¿vale? Entonces, si al cosmos no le importamos, ¿por qué nos tiene que importar a nosotros el cosmos? Es una pregunta muy bonita, porque yo te digo una cosa, nosotros realmente somos el cosmos. Cuando decimos que no le importamos al cosmos, realmente, pues no estoy yo seguro de eso, porque tú imagínate, yo estoy formado de átomos, igual que cualquier estrella, cualquier planeta o cualquier luna, y los átomos que me forman a mí, yo sé que ahora los tengo yo, pero hace miles de millones de años, o simplemente hace 50.000 años, no eran yo, eran otra cosa. Entonces, realmente nosotros somos parte del propio cosmos y somos el cosmos interesándose por sí mismo. Así que esa pregunta siempre tiene una vertiente muy filosófica porque realmente nosotros nos estamos preguntando por nuestra propia existencia porque somos el propio cosmos. Nos surge, ¿no? A mí una cosa que siempre me genera así un poco de confusión mental es siempre pensar que hay algo más grande que nos envuelve, ¿no? ¿Y qué es eso que nos envuelve al final, si se envuelve sobre sí mismo o no? Si tuvieras que explicarle esto a alguien así como yo, ¿cómo les explicas o a los niños, ¿no? Que hay más grande, más grande, más grande, más grande hasta que de repente estás como en algo más pequeño, ¿no? Es difícil porque las percepciones que tenemos, o sea, realmente nosotros como seres humanos urbanos somos de lo peor, porque hemos perdido completamente la referencia de lo que somos. Es decir,
Cualquiera de nosotros, ahora mismo ya somos medianers, algunos ya se ha casi salido ya, yo, aunque sigo un poquito. Post-medianer, Soy post-medianer, pero bueno, soy relativamente hace poco, he dejado de ser medianer. Pero yo me imagino una persona pues hace varios siglos, donde no había contaminación lumínica, donde en cualquier lugar de la Tierra mirar el cielo debía ser maravilloso. La sensación de pequeñez es inmediata. Quiero decir, cualquier crío, cualquier persona que se tumba por la noche en el campo, en una noche estrellada, tiene que tener una sensación de ser pequeño en comparación con lo que hay por ahí, o saber qué es lo que hay por ahí. El saber que por ahí hay otras estrellas, otras galaxias llenas de estrellas y llenas de planetas, te tiene que hacer pensar que eres realmente pequeño, ¿no? Cuando aprendes un poco de ciencia y te das cuenta de que lo que está hecho el universo, estás tú hecho de lo mismo, es decir, que no estás fuera del universo, sino que estás dentro, empiezas a poder entender un poco lo que significa formar parte de algo muy grande, ¿no? También te permite relativizar un montón de cosas, quizá, pues eso, preocupaciones del día a día, y hay un montón de cosas que tú tienes la sensación de que te pueden superar, pero puestas en perspectiva, pues a lo mejor no. Entonces, a los críos yo, sobre todo, a los más pequeñajos, siempre me gusta cogerles por la noche y que miren el cielo para que relativicen todo eso, ¿no? Y que se den cuenta de que, bueno, forman parte de algo muy grande que además que son capaces de llegar a entender, ¿no? Si quieren. Me encanta, me parece precioso. En tu experiencia, ¿dónde podemos mirar mejor en España? ¿O hay algún viaje o hay algún sitio donde se pueda ver mejor las estrellas, precisamente? Pues tenemos, fíjate, hay un montón de sitios en España relativamente oscuros, ¿vale? Pero, por ejemplo, en España hay una fundación que se llama Fundación Starlight, que lo que hace es, vamos a decir, certificar lugares donde la calidad del cielo es suficiente para poder disfrutarla realmente, ¿no? Entonces, generalmente esos lugares que son certificados Starlight son lugares que llevan acompañados, por ejemplo, pues, de los típicos sitios de turismo rural, ¿no? Donde tú tienes un lugar donde puedes pernoctar y que además tienes como actividad asociada, pues a lo mejor no hacer rafting o hacer un recorrido micológico para coger setas o pasear a caballo, sino que lo que tienes es que esperas por la noche, aunque puedas hacer todo lo demás también, pero por la noche tienes la capacidad o la posibilidad de poder disfrutar del cielo. En el campo manchego tienes de eso. En todos los lugares de Está aquí España al lado, y hay unos hoteles así ahora que están en el campo que tienen como un mirador a las... Generalmente antes, cuando todos teníamos nuestro pueblo para ir a pasar el verano, pues en esos lugares era donde disfrutábamos, ¿no? Vamos a pasar a Marte, que es un poco tu especialidad. Entonces, Marte, ¿es el futuro? Una pregunta también interesante. Marte es un lugar donde los seres humanos pueden hacer varias cosas. Desde el punto de vista científico, es un lugar donde pueden obtener respuestas a grandes preguntas de la humanidad, como por ejemplo, si estamos solos. Y digo esto no porque no se puedan encontrar esas respuestas en otros lugares, sino que Marte lo tenemos muy accesible a nivel tecnológico. Es decir, que si todo va bien, en la década de los 40-50 puede haber seres humanos explorando Marte para responder a esa pregunta. Por lo tanto, Marte mola. Por el lado de Marte es el futuro para que la humanidad vaya allí, a mí ese tipo de cosas particularmente me da mucho miedo porque da que pensar que la Tierra ya no es nuestra casa, cuando es todo lo contrario. O sea, nosotros somos terrícolas, vivimos en este planeta, estamos hechos para vivir en este planeta. Cualquier intento de irte a vivir a otro lugar de manera indefectible te va a cambiar, vas a dejar de ser humano porque te vas a otro planeta. En el sentido literal, vas a cambiar. Te vas a hacer marciano, ¿no? Pues tienes que intentar hacerte marciano. Es como si yo me voy a vivir a otro país. Pues yo me puedo llevar mis costumbres, pero al final voy a tener que acostumbrarme a ese lugar porque no puedo cambiarle sus costumbres. Lo digo de una forma un poco así, como más metafórico. Marte es un planeta completamente diferente a la Tierra. Y a nivel estructural tiene otra gravedad, tiene otra atmósfera, tiene otros parámetros de presión, de temperatura, con lo cual tenemos que adaptarnos a ellos. La única forma que tenemos ahora, tecnológicamente hablando, es hacer habitáculos allí para poder vivir. Es como si yo me quiero ir a vivir a la Antártida. Pues yo me puedo ir a vivir a la Antártida, pero yo tengo que confesar que para mí eso no sería vida, ¿no? Ajá, volvemos a la pregunta del principio, claro. Muy interesante. Cuéntanos una curiosidad así que la gente no sepa.
de Marte? Tú que has escrito un libro, por cierto, muy interesante, os recuerdo, Marte y el enigma de la vida, que os lo dejaremos en las notas. Una cosa interesante de Marte es, a mí me gusta mucho imaginarme estar en Marte. No porque quiera ir, que lo mismo ya se me ha pasado el arroz para viajar así, o sea, el Interrail ya no me vale. ¿Cuánto tardarías en viajar a Marte? Depende de lo rápido que vayas. Sería la respuesta más rápida. Sí. Pero en los parámetros actuales, con la tecnología actual y cómo enviamos las naves a Marte, estaríamos entre 7 meses y 9 meses de viaje. ¿No es nada? Ya, pero va a ser unas condiciones muy peligrosas, porque el viaje es muy peligroso a nivel de estás expuesto a radiaciones que te pueden provocar problemas. Entonces, hay que preparar los viajes de manera que sean seguros para los organismos vivos. Claro. Entonces, no es sencillo preparar un viaje a Marte suponiendo que quieras sobrevivir y que quieras volver a la Tierra. Quiero sobrevivir. Pero bueno, una curiosidad de Marte. Os diría que a mí que me gustaría, me imagino estar allí, es cómo me oriento y cómo mido, o sea, cómo los parámetros de la vida normal, de dónde estoy y a dónde voy y con quién he quedado y cuándo. Entonces, la geografía, geo de tierra, vamos a cambiarlo por areografía, ¿no? Sería de Ares, Marte. La areografía es diferente, no tienes norte magnético para guiarte, porque no tiene campo magnético global, con lo cual una brújula que te la llevas a Marte no te funciona. Con lo cual la orientación solamente puedes hacerla geográfica, no magnética. Por lo tanto, tienes que guiarte por el Sol. Así que el Sol es tu guía en Marte y es tu guía para moverte y también es tu guía para medir el tiempo. Y entonces lo divertido de Marte es que, claro, tu reloj en Marte no lo puedes colocar en hora con nada, excepto con el Sol. Y eso es divertido porque hace que mucha gente se pueda sentir perdida, ¿no? Porque depende del sol y por lo tanto del día y la noche. Es como volver a esos A la hombres de las antigüedad, ¿no? cavernas donde era el día y la noche lo que dictaba los ritmos de trabajo, de hacer cosas. Y es curioso porque, claro, sería como seres del siglo XXI completamente tecnificados y que tenemos los GPS que me dicen en qué momento estoy y dónde estoy. Pero necesitas un reloj de esos de sombra, ¿no? Eso es, tenemos que ir ahí con el gnomón y ponerlo ahí, plantarlo, clavarlo en la tierra y ver la sombra cómo se va desplazando para saber las horas e incluso el calendario, ¿no? Si estamos en verano, en invierno, si el sol está más alto, más bajo. Claro, porque no hay temporadas, no hay estaciones. Sí, hay estaciones en Marte, porque el eje del planeta también está oblicuo como el de la Tierra. Entonces, la altura a la que sube el sol cada día en el año va cambiando. Hay épocas del año en las que el sol está más alto, por lo tanto tenemos verano, y épocas en las que el sol está más bajo, por lo tanto los días duran menos y es invierno. Y has hablado de los días que son diferentes. En horas terrícolas, ¿cuánto dura un día en Marte? Pues unas 24 horas y 40 minutos de los nuestros. Un poquito más. El día marciano dura un poquito más que el día terrestre. Y tiene nombre. Se llama Sol. El día en Marte se llama Sol. Ah. Cuéntanos esa aplicación que tienes tan friki, que la hemos visto antes. ¿Te gusta el Mars Clock? Sí. Pues soy tan friki, marcianamente friki, que tengo un programa, una aplicación en el móvil que me dice todas las naves que están ahora mismo operativas en la superficie de Marte, es decir, aquellas que necesitan saber la hora en la que están, la tengo aquí. Entonces, por ejemplo, pues me puede decir lo que marca el reloj del rover Perseverance. Se llama Mars Clock. Lo pondremos en las notas del podcast. ¿Cuántas naves hay ahora? Pues ahora mismo activas tenemos 4 en la superficie. ¿Vale? Bueno, vamos a decir activa una, InSight, aunque está detenida, porque InSight es una nave que tiene una plataforma con patas, que tenía unos paneles solares que parecían como paipais, que se han llenado de polvo y entonces en diciembre pasado tuvieron que apagarlo. Mira, eso sí lo he leído. ¿Tiene que ir alguien a limpiarlos? Si fuéramos y los limpiáramos, se pondría de nuevo en marcha, porque con el sol se reactivarían las baterías y podríamos recargar. ¿Y quién ha lanzado esas 4 naves? Pues hay 3 en la superficie, 3 de NASA, americanas, que llegaron en el 2012, en 2018 y en 2021, una china, que se llama Zhurong, que también llegó en el 21. ¿Y para lanzar algo a Marte, se ponen de acuerdo los países? ¿No? ¿Marte pertenece a alguien? ¿No? ¿Cómo se está haciendo todo esto? Pues, a ver, Marte es de la humanidad, con lo cual nadie puede reclamar
la territorio, posesión. pues como la Eso luna, es, ¿no? eso es. Son lugares que pertenecen a la humanidad, o son lugares como le pasa a la Antártida, que tienen un estatus como de interés científico que hace que no haya nadie que sea dueño. Me he leído para preparar este episodio Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que por cierto me ha gustado mucho, lo recomiendo. Y además en tu libro Marte lo mencionas. Mm. He traído además un ejemplar nuevo. Cuéntanos. Pues como me comentasteis que estabais leyendo Crónicas Marcianas y me parece un libro interesante, por casualidad, como de vez en cuando pues me paseo por librerías y he hecho un ojillo a todo y tal, me gusta mucho la ciencia ficción y también me gusta mucho el ensayo científico, pues me llamó mucho la atención ver como una portada de un libro que ponía las otras crónicas marcianas, ¿no? Como el título era Otras crónicas marcianas. Entonces dije, ¿cómo que otras? Pero si las que yo conozco son las crónicas marcianas. Y entonces intenté, y claro, vi que estaba de Ray Bradbury, con lo cual dije, aquí pasa algo. Entonces, al ojear un poco el libro, lo que me di cuenta es que, claro, cuando Ray Bradbury escribe Crónicas Marcianas, realmente no escribió el libro. Lo que le pidieron, el editor le convenció para que de los muchísimos relatos que él había escrito, generalmente todos relatos cortos, Sí, que eligiera. el libro de Crónicas Marcianas es un conjunto de relatos, ¿vale? Para los que no lo habéis leído, que es de ciencia ficción, donde narra la llegada a Marte y la colonización del planeta por los humanos. Pero en realidad hay un trasfondo en el que habla de guerra, del poder destructivo del ser humano, de racismo y de la pequeñez del hombre frente a la naturaleza y el universo. Pero sigue porque me parece muy interesante esto del libro nuevo. Claro, digamos que le propusieron a Ray Bradbury que él mismo eligiera una serie de los relatos de los muchos que había escrito. Esos relatos él los publicaba en revistas o en periódicos, ¿no? Serán relatos cortos que se pueden publicar en revistas periódicas. Entonces, claro, él lo que hizo fue recopilar un número de ellos, pero no recopiló todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ha habido personas que han decidido recopilar más. Y entonces este libro, que se titula Otras crónicas marcianas, simplemente recopila otros relatos de esos que escribió Ray Bradbury, lo cual está muy bien porque se mantiene un poco el espíritu, que lo que decías tú, ¿no? De realmente está hablando del ser humano. Lo que pasa es que el escenario donde pone todas las narraciones, que son, pues, yo recomiendo también para que la gente se lo lea, habla del ser humano. Entonces lo pone en Marte pues por aquello del ideario, ¿no? Y bueno, y por lo que decías tú antes, Ana, de que Ray Bradbury, cuando ve la primera foto de Marte enviada, ¿no?, por las misiones Vikingo en el año 76, cuando él ve la primera foto de Marte tomada desde Marte, él lo que dice es que la imagen que ve es tan parecida a la Tierra que en el fondo la sensación no es... O sea, la sensación es que somos realmente nosotros, los marcianos, porque es como que hemos llegado a un sitio donde nos encontramos en casa, ¿no? Entonces es como decir, volvemos a casa o estamos en casa, ¿no? Y por eso los relatos que cuenta, que los sitúa todos en Marte, tú los lees y parece que la gente está en casa, ¿no? Es una sensación muy, muy curiosa. Pasamos a la encuesta Medianer. Dios, no sé si estoy preparado, ¿eh? Sí. Entonces, la encuesta Medianer es una serie de preguntas que vamos a hacer a nuestros invitados, repasando un poco los temas que hemos tratado en los diferentes episodios, y puedes respondernos, puedes pasar, no tienen ningún misterio, pero tocamos diferentes temas que nos interesan a los Medianers. La primera pregunta no puede ser otra que si has pasado conscientemente la crisis de los 40-50. He pasado, o sea, he tenido como sensaciones curiosas. No diría que soy consciente en el momento, recuerdo los 30, recuerdo los 40, recuerdo los 50, pero realmente pasaban como sin darme cuenta. Lo que pasa es que ahora la parte esta Medianer sí que me ha hecho como mirar para atrás de otra manera, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí sí que he notado que hay otras generaciones por detrás. No sé si eso sirve como respuesta, pero me he dado cuenta de que me estoy alejando de las generaciones que nos seguirán, ¿no? Es curioso. ¿En algo en concreto o no? Pues yo creo que en la manera de ver la vida ha cambiado un poco. La forma de mirar hacia atrás y sobre todo la forma en la que ahora miro el futuro. De eso va el episodio de hoy. ¿Cómo ves el futuro? Cuéntanos, ¿tienes plan de jubilación? ¿Inversiones? ¿Ahorros? No, la verdad es que no. No tengo plan de jubilación. En su momento me lo planteé, pero dije que no. Fue una época en la que, bueno, un día no llegué a tener una discusión con mi mujer, pero bueno, tuvimos ahí una especie de intercambio
porque no por un efecto Diógenes, pero sí por la cantidad inmensa de libros que tenemos los dos, ¿no? Entonces nos hicimos como un planteamiento. Entonces yo pensé y fijaos, llegué a una conclusión y es la típica ultimátum de Dios mío, colócalo todo porque es que esto no se puede ya mover uno aquí. Pues en ese momento no es que tuviera una iluminación, pero dije, podría pasar sin nada de lo que hay aquí. O sea, todo esto ahora mismo podría bajarlo a la calle o podría donarlo y seguiría viviendo. Piensas en tu legado y si piensas en él, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Toma pregunta. Toma ya. Bueno, te diré que ser recordado por la gente que te quiere. Con eso me vale. Nada que añadir. Muy bien. Nos contabas esos pequeños rifirrafes de casa. Estás casado hace muchos años. A ver, a esas nuevas generaciones que ven el futuro diferente o el presente, ¿qué consejo les darías para que les dure el amor y no estén cambiando todo el día? Buah, esto es un melón que no sé yo si ya tenemos que abrir. Yo estoy loco, perdido. Porque no tengo hijos, ya os lo he dicho, pero tengo sobrinos. Y bueno, tenemos un montón de momentos de estos mágicos del poliamor, el género fluido. Son conceptos que un medianer que ya está dejando de ser medianer tiene que lidiar con ellos con una mente muy abierta. A ver, yo no me creo, o sea, no me considero, soy heterosexual, pero no me considero que eso sea malo, ¿no? Y en mi época de joven, pues he tenido mis experiencias o tus búsquedas de identidades o lo que sea eso. Pero ahora mismo lo del amor me tiene muy loco porque tú te puedes enamorar muchas veces cada día, pero luego tienes tus relaciones y un matrimonio tan largo como tengo yo, pues ha pasado por tantas fases que ya, o sea, evidentemente somos conscientes de que el matrimonio es un camino que recorres con alguien, no es algo que está definido o que se mantiene inalterable o que tienes que esforzarte cada día porque sea siendo lo mismo que el primer día. Eso, yo por lo menos si he aprendido algo es que eso es absurdo, porque eso evoluciona igual que evolucionan las personas. El hecho de compartir tu vida con alguien hace que cambies de tal manera tú y esa persona que hacia dónde vas no lo sabes, no está definido y lo que tienes que hacer es tener el valor de asumir que el cambio lo vas a llevar con esa persona y que vais a ir cambiando juntos, ¿no? O no vas a abandonar ese cambio. Llegar a un punto donde dices yo abandono esto porque quiero algo nuevo es como, pero chico, si en esto consiste, ¿no? Creo yo, pero bueno, a lo mejor estoy un poco anclado ahí. No, tenemos la misma visión, ¿eh? Nosotras, yo creo. ¿No? Yo desde luego. ¿Tienes otra visión? No, o sea, sí, creo que Disney ha hecho mucho daño al amor en general. Netflix también, mucho daño. Sí. Pero concretamente, yo soy muy de concreto. Concretamente, neto, algún aprendizaje que digas, mira, esto hace que el amor dure. Yo, por ejemplo, un ritual, ¿no? Lo hemos hablado en algún episodio, el ritual del mejor momento del día, que es cuando mi marido llega a casa o cuando yo llego a casa y no nos hemos visto, hacemos el mejor momento del día, que es nos tumbamos en la cama y hablamos los dos de cómo ha sido nuestro día. 10 minutos, ¿vale? Y eso hace pues que estemos enterados, que es un momento de relax, que es un momento que creo que contribuye a que lo cotidiano, ¿no? Interesarte por lo cotidiano de la otra persona también ayuda a que el amor dure, pero eso es personal. Sí, yo también no llego al punto de definirlo como tal o de hacerlo como estipulado, pero es lo normal. Quiero decir, sobre todo en esta vida que tenemos actual, donde prácticamente el trabajo lleva mucho tiempo de tu día a día, cuando coincides a lo largo, pues cuando estás terminando, ¿no? y coincides, pues es cuando realmente te pones un poco en claro lo que ha pasado o compartes o estás deseando llegar para contarle lo que te ha pasado a la persona con la que compartes tu vida, con lo cual al final realmente forma parte, ¿no? el compartir esas pequeñas cosas. Al final son esas pequeñas cosas. Quizá has perdido un poco la chispa del enamoramiento, pero lo que has conseguido convertir tu vida con alguien es mucho más, ¿no? Hemos hablado en algún episodio sobre el atractivo, que además hablamos del color rojo, que te hizo mucha gracia. 2 preguntas te voy a hacer para enlazarlas. Una es, ¿qué te parece más atractivo de la pareja? Y
¿Qué te preocupa a ti de tu físico especialmente ahora, en este momento? Vale, ¿qué me preocupa de mi pareja? Más que de tu pareja, bueno, en tu caso has dicho que eres heterosexual, de una mujer. ¿Qué es lo que te parece más atractivo en el sexo, digamos, que te atrae? Vale, esa pregunta es... Yo creo que es la conversación, lo que es la persona, cuando conoces a alguien. El saber que la persona que tienes delante es una persona y que tiene cosas que pueden resultarte a ti atractivas desde el punto de vista de que te pueden aportar cosas, que te pueden hacer en un momento dado pues tener, pues estar contento, que te pueden aportar conocimiento, que te pueden aportar puntos de vista nuevos en cosas que tú a lo mejor tienes un punto de vista diferente, que te puede ayudar a vivir y que puede compartir contigo momentos. Luego, la parte física, evidentemente, pues claro, pues si esto lo estás haciendo con los ojos abiertos, pues tienes que, evidentemente, tienes que mirar y tal. Y entonces, bueno, generalmente los ojos es Y en, el y en ti, elemento. tu físico ahora, ¿estás preocupado? ¿Hay algo? ¿Vas al gimnasio? ¿Te cuidas? ¿Hay algo que te preocupe A ver, especialmente? no me miro en el espejo. Cuando voy por la calle no miro los reflejos en los cristales y tal. No veo si tengo cosas entre los dientes. Eso es Pero súper importante. o sea, no tengo ese punto de Dios, o sea, tienes algo que mantener, una imagen que mantener, aunque es verdad que, bueno, tengo una cierta vida pública, pero no tengo ese punto. Sí que es verdad que me cuido físicamente, en el sentido que voy al gimnasio para hacer pilates, intento montar en bicicleta, intento mantenerme activo, pero es una cosa que me propuso precisamente mi mujer y que ella hacía pilates y la verdad es que me enganchó porque me da una cierta sensación de bienestar. No soy el punto este de hacer físico, hacer trabajo físico o hacer esfuerzo físico, deporte para quemar y quedarte cansado, sino que es por una cuestión de sentirme bien a nivel de salud, ¿no? Y yo creo que me viene bien. Luego ya lo que es el resultado visible y tal, pues ahí yo no me busco la tableta, aunque debe estar por ahí, pero no la busco. Debajo, en el core. Mm, ¿Tu mayor éxito, tu mayor fracaso, tu mayor envidia? Mi mayor éxito yo creo que es que adoro mi trabajo. Ese es para mí mi mayor éxito a nivel personal mío, ¿vale? El disfrutar cada día de mi trabajo, porque sabiendo el esfuerzo que tienes que dedicar para trabajar, para mí me satisface un montón. Y luego, haber conseguido estar con alguien durante tanto tiempo, ¿no? Mantenernos juntos también es, para mí yo creo que es un éxito. Luego, que la gente diga que soy majete o buena persona, pues bueno, tampoco lo busco, pero te gusta escuchar ese tipo de elogios. Luego, fracasos. Fracasos. No lo sé. A lo mejor no haber tenido hijos. Puede ser no haber tenido. O no haber terminado de coordinarnos para terminar teniendo familia. Porque, bueno, me gustan mucho los críos. O sea, me dan bien. O solo tener un cierto feeling con ellos. Y puedo considerarlo un fracaso, aunque no es un fracaso de estas que te haga sentirte mal, sino simplemente una cosa de. Podía haber transmitido cosas a alguien, podía haber educado a alguien, ¿no? Cuando fui profe disfruté tremendamente por el hecho de la influencia que tiene sobre gente que se está formando como persona, como ciudadano, pero sobre todo como persona. Entonces, esa influencia de hacer que alguien se convierta en una persona la interacción contigo, para mí eso es algo que he perdido, que no lo he tenido con un hijo, pero bueno, lo tengo siempre que puedo. Sobrinos, alumnos, Claro. etcétera. ¿Y tu mayor envidia? ¿La tableta de chocolate decimos? No. ¿En serio? No. Me parece. No, mi mayor envidia es no haber tenido la capacidad de viajar más. No haber tenido la opción de viajar más. Me hubiera gustado viajar mucho más de lo que viaja. Hombre, todavía puedes viajar muchísimo. Sí, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora viajo de otra manera. Es como más loco. Haber hecho más locuras. Esa es un poco... Mira, si algo que hemos aprendido es que puedes hacer locuras con 56, con 66 y con 76. Eso estoy dándome cuenta yo también ahora, ¿eh? Mira, mi padre tiene 75 años y a veces voy a casa de mis padres y digo, ¿dónde está papá? Y mi madre dice, está en el tejado. Porque lleva 5 años poniendo tejas, se sube al tejado para reponer las tejas y yo le digo, pero papá, ¿por qué no contratas a alguien? No, porque así estoy. Un día se va a matar, pero se sube al tejado. ¿Qué rasgo o algo que reconozcas en tu padre o tu madre, en tus abuelos, has heredado? Algo que digas, joder, es que cada vez que hago esto, es que esto es de mi familia. Alguna rareza, algo... Siendo como somos el resultado de las personas que han estado con nosotros al principio, la verdad es que me reconozco,
quizá el buen talante de mi padre. Yo creo que lo he heredado. La forma de ver la vida del punto de vista positivo, yo creo que lo he heredado de mi padre. Y luego de mis abuelos y tal, pues eran tan diferentes todos que me imagino que algo de cada uno habré cogido, pero yo creo que de las personas a mi alrededor que más me han influenciado, mi padre y mi madrina, que era mi tía materna, con la que pasé mucho tiempo en mi infancia y es la que, por ejemplo, me llevó de viaje, con la que pasaba mucho tiempo en casa y yo creo que de ella he cogido también muchos rasgos de tranquilidad, de ser reposado, de educado, de respetuoso. ¿Tu padre trabajaba en lo mismo que tú o nada que ver? Mi padre era conductor, ¿Conductor? De... primero de camiones y luego de autobuses con turistas. Nada que ver. Nada. Y mi madre ama de casa. ¿Y tu vocación? Pues surgió. No te puedo decir que fue viendo programas de NASA y tal. Yo empecé a hacer ingeniería aeronáutica superior cuando terminé el COU y en ese año fue muy malo porque era muy exigente la carrera, los estudios eran muy exigentes, nos planteaban horizontes de 8 años, o sea, duraba 6, que ya es, y te decían que no, que en 6 lo hacían solamente los genios, que lo normal es que estuvieras 8. Y yo decía, pero 8 años para terminar esto es como una locura, ¿no? Porque, o sea, no necesito tanto tiempo para... Y entonces ahí tuve un pequeño momento de crisis y entonces pues cambié y me pasé a estudiar físicas y con la mente de hacer astrofísica porque me gustaba. Y entonces, bueno, pues fue un poco decisión mía porque mis padres ninguno tenía estudios, con lo cual ninguno podía orientarme más allá de decirme que intentara ser buen estudiante para conseguir becas porque no había mucho dinero. Entonces había que intentar ser buen estudiante para poder terminar. O sea, tú tuviste una crisis de los 19. Sí, fue a los 19, 20, sí, ahí fue un momento... Cuéntanos algún hobby nuevo o algo que estés aprendiendo ya de mayor. Algo que inspire. Ese episodio me gustó mucho porque, a ver, yo tengo hobbies, os lo voy a confesar aquí que nadie se va a enterar. Tengo hobbies desde la niñez que los tengo ahí, los estoy esperando. Los tengo en stand-by. Okay. Entonces, me gustan... pues, os cuento una anécdota. Cuéntanos tus intimidades. Mirad, os cuento una anécdota. Yo cuando era pequeño y me daban mis padres la paga, estoy hablando de hace décadas, bajaba abajo a la calle y con la paga, que eran 25 pesetas, me compraba soldaditos, que venían en bolsas de papel. Y los blisters, los soldaditos eran soldaditos porque tu imaginación hacía que fueran soldaditos, pero eran como pegotes de plástico. Entonces yo con eso hacía batallas que no os podéis imaginar. O sea, si hubiera habido la oportunidad de hacer TikTok en esa época, o sea, yo hubiera petado porque hacía batallas de toda la habitación llena de soldaditos, pero con un relato. O sea, no penséis que eran colocarlos. No. Aquí estaba la unidad tal que hacía, o sea, estrategia tipo bestial. Entonces, eso dejó ahí como una cosa ahí dentro, ¿no? Cuando era profesor, a uno de los estudiantes, que no era mío, le habían castigado por tener una revista y yo, saliendo del colegio, la vi y entonces era una revista de unas figuritas que son como soldaditos, que tú las montas primero, las pintas después y luego juegas con ellas. Warhammer. Esa. Entonces eso fue como una especie de ¿no? Recoger de nuevo, Dios, o sea, surgió ahí un algo dentro de mí y entonces hice un club en el colegio donde trabajaba entonces para que los chavales jugaran y yo ponía, bueno, una locura. Entonces en casa tengo, Diógenes de nuevo aparece, tengo un mogollón de figuras que monté y pinté, pero tengo como 3 veces más figuras que yo voy comprando pero no monto porque no tengo tiempo. Eso es algo que yo retomaré cuando tenga tiempo. Pintar, dibujar, que me gusta mucho, escribir, que a raíz de escribir el libro... Además escribes muy bien. Muchas gracias. Sí. Me gusta también y quiero contar cosas y tal. Entonces, bueno, son cosas que las tengo, me están esperando. O sea, vosotros hablabais, recordáis, de que te surgía, ¿no? Como voy a buscar algo para tenerlo como hobby. No, yo lo tengo ahí, me está esperando. Y tengo muchas veces en casa miro las cosas y las miro como diciendo, no os preocupéis. En plan Toy Story, ¿no? Eso es. Ya llegaré. Chicos, estoy aquí, no me he olvidado de vosotros. Has hablado del tiempo, no me da tiempo, varias preguntas. Para empezar, me gustaría saber cómo trabajas tú, porque haces muchas cosas. ¿Tienes un trabajo de 9 a 5? ¿Trabajas desde tu casa? ¿Cómo trabajas? Bueno, pues el trabajo de divulgador
y lo que son los proyectos en los que trabajan, pues son proyectos en los que la necesidad puede hacer que tengas que tener telecom a distancia, con estudiantes, con profesores, tienes cursos de formación que pueden ser online o pueden ser presenciales o híbridos, tienes asistencia a congresos que pueden ser nacionales o internacionales, tienes un montón de reuniones con gente para hacer cosas nuevas, propuestas nuevas, como decía Ana en la presentación, pues a lo mejor te proponen comisariar una exposición o escribir un libro, con lo cual todo eso forma parte de mi día a día. Entonces, por eso, cuando decía antes que me encanta mi trabajo, la parte negativa es que muchas veces no digo que no cuando debería decirlo y hace que el encaje, ¿no?, sea un Tetris de los difíciles. Pero lo normal es que no haya tempos. Tienes un horario de oficina a veces porque tu día es tranquilo, a lo mejor tienes algunas telecom y puedes teletrabajar, pero otras veces pues a lo mejor tienes que irte a un instituto por la mañana a dar charlas y entonces has organizado para empezar por la mañana, luego descansar, luego hacer otra tal, o en un sitio hacer un taller. Entonces depende mucho de cómo vas haciendo la agenda, pues algún día puede ser más divertido porque sales, porque vas, porque interactúas con gente, otros días es más tranquilo y puedes hacerlo en casa o puedes ir a la oficina. Entonces, bueno, es muy variado. La verdad es que no me aburro. Pero además del trabajo tienes un montón de hobbies relacionados o de grupos. Cuéntanos esos grupos, esos extras. Eso es que al final uno ya se le va se te va de las manos. Entonces, bueno, pues tienes los amigos con los que haces tertulias, tienes amigos con los que te juntas para hablar de temas o para visitar exposiciones o para ir en bicicleta o para arreglar el mundo. ¿Tienes un grupo para arreglar el mundo? Yo creo que con los amigos es lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando nos vamos de cena, al final terminamos arreglando el mundo. ¿O no? Si hay vino por medio, además. Ana y yo es lo que hacemos todas las semanas, ¿eh? Intentar arreglar el mundo, bueno, y más nosotras, más que el mundo, pero también hablas de amigos. ¿Cuántos amigos? Entonces, si escuchasteis el episodio de la amistad, Dunbar, que es un señor que ha escrito un libro sobre la amistad, y sus círculos de Dunbar explican que puedes tener 5 amigos muy cercanos, 15 amigos un poquito menos cercanos, etc. Escuchaos el episodio. ¿Tú cuántos amigos tienes en tu círculo personal? No muchos. La verdad es que no muchos. Personas con las que compartes cosas que realmente son íntimas y tuyas, preocupaciones y tal, realmente pocos. Yo los contaría con los dedos de una mano, está claro. Pues muy bien, eso es lo que... O sea, es así, ¿eh? Dunbar dice que 5, incluyendo tu pareja, tus padres, tu... Sí. Tenía aquí las preguntas de los Big Five que nos has ido contestando poco a poco, que son los rasgos de la personalidad en los que te iba a pedir que te valoraras del 1 a 5, siendo 1 poco y 5 mucho, pero ya me he hecho yo misma. Porque en introvertido, extrovertido, eres muy extrovertido. En la apertura de mente... Pero soy muy tímido. No, sí, pero sí eres muy... te gusta hablar. Sí, o pierdes energía estando con gente. No pierdo energía. Por eso. Entonces extrovertido. Eres muy abierto de mente. ¿Tienes mucho tesón? Depende de para lo que sea, pero generalmente cuando hay interés, sí. Yo creo que si haces Warhammer, tienes mucho tesón. Paciencia, ¿no? Paciencia. Sí, y ya sabemos que eres muy estable emocionalmente y que además eres súper afable. O sea, que ya nos hemos contestado la pregunta. Pero ¿tienes mal genio? No, de lo de la estabilidad, tengo que... Hacia afuera, vosotras que me estáis viendo, podéis pensar que soy una persona tranquila, afable y parece que equilibrada. Pero para ser astrofísico tienes que tener ahí un si poco dejara de que entraseis locura, ¿no? dentro, porque esto es lo que la fachada, si dejara que entraseis dentro, es decir, si abriera una puertecita y entraseis, os sorprenderíais porque lo que hay dentro es una locura absoluta de cuestionar todo, de tener dudas porque somos así, yo creo que todos somos así. Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es un rasgo que me caracteriza es que tomo decisiones, aunque estén equivocadas. Es decir, que cuando hay que hacer cosas, hay que decidir, lo hago. Me ha pasado cuando en mi vida he tomado decisiones a nivel personal y también cuando he tomado decisiones a nivel laboral. Cuando decidí dejar de ser profesor para convertirme en divulgador sin ninguna garantía de que iba a funcionar, solamente estaba mi confianza en mí mismo de que quería hacer eso porque era una oportunidad que pasaba delante de mí y que no iba a volver. Entonces decidí hacer eso, decidí apostar por eso. En mi familia, mis amigos me decían que estaba un poco loco. ¿Qué edad tenías? 2007, 67, 40 tenía.
La crisis. La crisis. Bueno, vamos a terminar. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Así, uno que puedas recomendar. Pues uno del que habéis hablado vosotros, que es el del Orden del Tiempo de Rovelli. Y precisamente para una de las tertulias del grupo que os decía que tenemos una tertulia, que me toca a mí ser relator y he elegido ese libro. ¿Dónde se te puede encontrar? ¿Qué canales, emails, Instagram? ¿Has hablado de TikTok? A ver, tengo perfil de Twitter, que es @ja_vaquerizo, donde me podéis encontrar. Ese perfil de Twitter es más de divulgación, donde cuento cosas de astronomía, de astrofísica, todas estas cosillas que hemos estado hablando. Me he quedado con las ganas de que hablaras, que te estábamos preguntando al principio, cómo ves el futuro. Y así terminamos el episodio. Para mí el futuro es absolutamente inesperado. Si hiciéramos un Julio Verne, a 10 años lo podemos hacer. A 100 años, que es lo que hizo Julio Verne, en sus obras no tenemos una certeza. Para nada. Y ya me voy a poner en plan, venga, vamos a abrirnos arriba. 1000 años, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Entonces, realmente hacia dónde va la humanidad a nivel tecnológico y a nivel de la capacidad que tiene de controlar las cosas es absolutamente inesperado. ¿Sabes qué imaginación tengo yo así un poco futurista? ¿Cuál? Yo me imagino una especie de metaverso de personas metidas en pequeñas células, así, o sea, en pequeños almacenajes como colmenas, viviendo una vida artificial, sí, sin ningún tipo de riesgo, entre comillas, ¿no? Porque todo muy controlado, pero viviendo una vida o muchas vacía, vidas. muy O vacía. muchas vidas. Sí, la verdad es que últimamente con esto de que la gente se está haciendo sus perfiles irreales y que es ahí donde realmente pretenden vivir, me parece una pérdida de lo que es la esencia del ser humano, ¿no? Porque es lo que realmente nos diferencia de otros seres vivos, ¿no? Que somos conscientes de que vivimos y la vida es que tienes que vivirla, tienes que equivocarte, tienes que tomar decisiones, tienes que disfrutar, tienes que sufrir, es que forma parte de la vida. Entonces, intentar vivir en una burbuja irreal o una imagen que no es la tuya, no aceptarte a ti mismo, que eso es lo peor, ¿no? Y aceptarte a ti mismo es el gran esfuerzo de los seres humanos a lo largo de su vida. Cuando llega el punto que te aceptas a ti mismo, realmente es cuando te sientes vivo de verdad. Cuando te das cuenta de que estás vivo, de que estás viviendo, de que disfrutas de la vida. Pero claro, aceptarte a ti mismo, Sobre esta bonita idea acabamos. Medianers, decidnos si os ha gustado el episodio. Ya sabéis, podéis escribirnos por Instagram, @undiaeresjoven.podcast o por Gmail, undiaeresjoven.podcast@gmail.com. Nos vemos.